Buenos días, hermanos. ¿Cómo están todos? ¿Bendecidos? ¿Contentos? ¿Alegres? ¿Sí sabe lo que estamos celebrando el día de hoy? La Navidad. ¿Y sabe qué es celebrar? Sí. Celebrar es también hacer bulla. Es hacer ruido. Amén. Y yo le voy a invitar que durante toda la enseñanza, por favor, usted me siga con ímpetu en su corazón. Porque ¿a quién estamos celebrando, repito? A Jesús. ¿A quién estamos celebrando? Con más ímpetu, hermanos. Así todo el servicio, hermanos. A ver, de un grito de júbilo para el Señor. Un grito de alegría. Mateo 1, verso 21, la Escritura dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dile al que está a tu lado: estamos celebrando a Jesús. La Navidad es Cristo. Porque la palabra nacimiento, pues Navidad significa nacimiento, lo acabamos de ver. Y estamos celebrando que Jesucristo vino a nacer a este mundo. Y ese es el mayor regalo. Así se llama esta enseñanza. Jesús, nuestro mayor regalo. En el libro del profeta Isaías, 750 años antes de Cristo, del nacimiento de Jesús, el profeta ya había anunciado cómo sería el nacimiento y cuál sería el objetivo principal o el propósito a cumplir de nuestro Señor Jesucristo. Y en Isaías capítulo 9, verso 2, la Escritura dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Tinieblas, entiéndase, oscuridad a causa de la separación de Dios. Por causa de que el hombre pecó, todos estábamos en tinieblas, apartados de la luz. Luego dice: los que moraban en tierra de sombra de muerte, aquí está hablando a la humanidad que se encontraba en una condición de muerte espiritual, dice: luz les resplandeció sobre ellos. Ahora di: Jesús es la luz. Verso 4: porque tú quebraste su pecado, su yugo. Aquí está hablando de ese yugo de esclavitud en el cual estábamos bajo servidumbre, esclavos al pecado. Y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Todos sin Cristo pues vivíamos bajo el peso de nuestra culpa, por el peso de esa vergüenza, ese delito por nuestros pecados. Mas cuando Cristo vino a nacer, Él vino a romper ese yugo. ¿Y cómo es que Jesucristo vendría a romper ese yugo? Verso 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora digan todos: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Denle un aplauso al Señor. Cuando Jesús nació, Él fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Sin embargo, Él no fue bien recibido. La Escritura dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, al contrario, ellos lo llevaron a la cruz. ¿Por qué razón llevaron a Jesucristo a la cruz? Porque ellos pasaron por alto esta profecía que anunciaba el Mesías. Ellos pasaron por alto la promesa: hijo nos es dado. Ahora, el pueblo de Israel tenía en el rollo de Isaías. Ellos podían leer en el original la frase: un niño humano de simiente humana vendría a ser el Mesías y el instrumento que Dios usaría para liberación espiritual de su pueblo. Ellos lo leían de esta forma.
Sin embargo, no lo entendían, o quizás lo olvidaron, o quizás lo hicieron de manera deliberada y lo ignoraron por completo. Quizás ellos esperaban un Mesías que fuera un ser sobrenatural, un Mesías que descendiera con su caballo blanco, con una enorme espada, y inmediatamente pusieron alto a sus enemigos, a sus opresores. Pero sin embargo no fue así. Cuando Jesucristo apareció, en lugar de consejero, en lugar de admirable, en lugar de príncipe de paz, ¿cómo le llamaron? ¿Recuerdan? Le llamaron hijo de Belcebú. Le llamaron hijo de fornicación. Muchos sobrenombres le pusieron, hasta hijo de Satanás. Todos estos calificativos se los hicieron ver a Jesús porque ellos esperaban algo para ellos mucho mejor. Pero no tomaban en cuenta, no consideraban la magnitud de ese ser que tenían enfrente de ellos. Y esto es muy importante, hermano. Desde luego, Jesucristo era un ser humano, pero también fue Dios al mismo tiempo. Y cuando Jesucristo nació en este mundo, Él fue el regalo más grande que la humanidad hubiera recibido. Nuestro Señor Jesucristo. Por eso Isaías lo profetizó diciendo, viene un niño de simiente humana, el cual va a nacer este mundo para pagar por el precio de todos los pecados de los hombres. Pero ellos olvidaron ese importante detalle. Y fíjese, aquí hay un principio para nosotros. ¿Cuántos de ustedes leen sus Biblias? Mire, muchos de nosotros podíamos leer y repasar la Biblia una y otra vez, pero sin embargo ignorar los grandes principios de Dios. Y nos puede llegar a pasar como le sucedió al pueblo de Israel, que no reconocieron el tiempo de su visitación, aunque diario lo leían. Pregunto, hermano, ¿cómo lees tu Biblia? ¿La lees, la aplicas a tu vida? ¿Hay confianza en ti, en todo lo que está escrito? El pueblo de Israel falló en eso, aunque ellos leían, un hijo de simiente humana nos es nacido. Ellos esperaban otro tipo de Mesías, un ser completamente sobrenatural, quizás un ángel, quizás un ser que traspasaba, no sé, los muros, no sé qué esperaban ellos, pero no reconocieron a su Señor. La Escritura dice que este niño sería llamado admirable. Y la palabra admirable se traduce como un hombre que hará maravilla tras maravilla. Eso significa admirable, hacer maravilla tras maravilla. Es decir, Jesús no solamente echaba demonios una y otra vez, sino que también sanaba enfermos. Y al sanar enfermos, al hacer una maravilla, hacía otras maravillas porque perdonaba pecados. E hizo otra maravilla porque sanó a los leprosos, sanó a los ciegos, perdonó y sanó a la mujer de flujo de sangre, resucitó a su mejor amigo, a Lázaro. Él hizo maravilla tras maravilla. Y no solamente eso, hermanos, sino que el mismo ser, nuestro Señor Jesucristo, es un ser maravilloso. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Denle otro aplauso a Él. De ahí es que vemos que nuestro Señor Jesucristo vendría a ser el Mesías, quien haría maravilla tras maravilla. También se le da otro nombre, aparte de admirable, que es consejero. Y ese término significa a su sabiduría para gobernar al pueblo. Pero no una sabiduría para poderlos gobernar de manera política, aunque él lo podía hacer. Más bien, esta sabiduría que él adquirió fue para gobernar a su pueblo espiritualmente. Entonces, cuando Jesucristo comenzó a hablar con los escribas, con los fariseos, ellos se asombraban de su doctrina, se asombraban de su palabra, porque hablaba como quien tenía autoridad.
Y ellos se enojaron, se molestaban. En una ocasión le dijeron a Jesús: tienes 6 días para sanar a los enfermos y vienes y lo haces en día de reposo. ¿Recuerdan? Jesucristo les dijo: yo no he venido para abrogar la ley, sino para hacer que se cumpla. Es decir, Jesucristo mismo vendría a revelarnos el verdadero significado de lo que es la ley. Él la cumplió a la perfección, nos la moldeó a nosotros, por eso somos cristianos, por eso imitamos a Jesús, porque Él nos modeló la ley de Moisés y el cumplimiento de todos los mandamientos de Dios. Y Él dijo: toda la ley de Moisés se resume con estos dos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, y amarás también ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Al hacerlo, cumples toda la ley. Y nuestro Maestro cumplió la ley de Moisés a la perfección, todo cuanto estaba escrito de Él, pero también nos entregó su amor. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Otro calificativo que se le dio a Jesús fue Dios fuerte. Este está muy interesante, porque significa el gobernante, el omnipotente y soberano y supremo Dios. Entonces, no debemos disminuir al nombre de Dios. No es Diosito, no es el niñito, no es el Dios de la patineta, no es el Dios de la onda, no es el Dios de los grafiteros, no es el Dios, no. Es el supremo, omnipotente y soberano Dios. Amén. En ningún otro nombre hay poder para llevarnos al cielo, más que Jesucristo. También es llamado príncipe de paz. A ver, digan todos: príncipe de paz. Qué bonito nombre, ¿no creen? Pero aquí uno se pregunta: ¿y cuál paz? ¿Cuál paz? Porque este nombre significa el que traería paz al mundo atribulado. Pero pareciera que en el mundo sucede todo lo contrario. Estamos en medio de un mundo inmoral, un mundo donde hoy día pues hay guerras, hay homicidios todos los días. ¿Cuál paz? Bueno, cuando la Escritura lo llama príncipe de paz, más bien se refiere a la tribulación que produce el pecado en el ser humano. El pecado produce separación con Dios. Y la separación con Dios es una verdadera tribulación. Así nos sentíamos, atribulados, ajenos a las cosas de Dios. Estábamos destinados a un camino eterno al infierno, lejos, sin Dios. Pero si nosotros ahora estamos unidos a Cristo, lo es por medio de Cristo, por medio de la fe en Él. Entonces estamos destinados por su gracia a gozar su salvación, a gozar la eternidad con Cristo. Entonces el término príncipe de paz es aquel que traería paz al mundo atribulado de sus pecados. Yo no sé, hermanos, si usted logra entender esto, pero uno se pregunta por qué nosotros los cristianos no tenemos miedo a morir. ¿O alguno aún le tiene miedo a morir? Porque podríamos morir en medio de una guerra. Podríamos morir quizás sumidos en la pobreza, morir a causa de una enfermedad o una muerte natural. Nos habremos de enfrentar a la muerte todos, pero déjenme decirles que lo haremos con una gran paz en nuestro interior, porque sabremos que al cerrar nuestros ojos, abriremos nuestros ojos espirituales en la gloria eterna. ¿Cuántos lo creen así? ¿No te da paz eso en tu corazón? Por eso habitamos confiados en el Señor. Él vino a traernos paz. En el versículo 7, Isaías 9:7 dice: y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia y juicio desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Eso significa
que el reinado de Jesús iba a ser superior al reinado de David. Hasta el día de hoy, si usted le pregunta a la nación de Israel, ¿quiénes fueron sus mejores gobernantes? Ellos inmediatamente van a decir, el rey David y su hijo Salomón. Pero la Escritura dice que el reinado del Mesías sería superior al de David. Es decir, sería eterno, sería para siempre. Cuando dice el celo de Jehová, significa que el sello del Señor hará esto. Su reinado, hermanos, no tendrá fin. El pueblo de Israel, lamentablemente, lloran, se dan golpes en su pecho esperando al Mesías todavía. Y se ponen delante de un muro y siguen rogando por un Mesías. Ellos esperan un Mesías que políticamente les dé el tratado de paz contra todos sus enemigos. Pero nuestro Mesías Redentor hace más de 2000 años que ya vino. Y su reinado hasta el día de hoy se mantiene más firme, porque tú y yo formamos parte de ese reino. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Entonces, esta profecía, hermanos, recuerden, fue escrita 750 años antes del nacimiento de Jesús. Y ya el profeta anunciaba que su reinado sería superior, sería más grande, lo dispondría y lo confirmaría con juicio y con justicia desde ahora y para siempre. Esa es la clase de regalo que Dios nos da, hermanos, para que lo disfrutemos. Dios nos dio a su Hijo. Por eso dice el texto, porque un niño nos es nacido, diga nos es nacido. Un hijo nos es dado, diga nos. Ese regalo, ¿para quién es? Es para ti, es para mí y para todo aquel que lo quiera recibir. Si hablamos de un niño, aquí hay muchos niños. Naturalmente, se dice que cada niño es un tesoro de posibilidades porque lleva simiente humana. Es un tesoro de posibilidades porque incluso científicamente se han hecho estudios que si un hijo tiene padres que son buenos, abuelos que son buenos, ese niño tiene una alta posibilidad de ser un niño nuevo, bueno. Si ese niño tiene padres malos y sus abuelos también fueron malos, bueno, también existe esa grande probabilidad que ese niño sea malo. Y fíjese, Jesucristo no tuvo ese problema. ¿Saben por qué Jesucristo fue bueno desde su nacimiento hasta su muerte? Porque Él heredó, hermanos. Él heredó todo lo bueno del Padre. Toda la gracia, el poder, la sabiduría, la luz. Él no tuvo ese problema como nuestros niños lo tienen. Jesucristo, hermanos, no solamente participó de naturaleza humana, al mismo tiempo de naturaleza divina. Él era Dios. Nuestro Señor Jesucristo tuvo la mayor probabilidad y la responsabilidad de ser un hombre bueno y darnos a nosotros un buen testimonio de cómo tú y yo debemos vivir delante del Padre. Él era Dios, pero también era humano y enfrentó las mismas consecuencias, tentaciones, mayores que las que tú y yo podremos enfrentar. Pero Él las venció siempre, porque nuestro Dios es un Dios bueno. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Fíjense, alguien dijo que en el Señor, en Jesús, se encerraba el infinito y todo el poder de Dios en un débil niño, en un débil cuerpo humano, que es Jesucristo. Jesucristo fue un producto como nosotros. Por supuesto, el óvulo de María se fecundó no por un esperma humano, sino que lo fecundó el Espíritu Santo. Amén. Fue engendrado directamente por el Espíritu Santo de Dios. Y en Isaías capítulo 7, verso 14, repito, 750 años atrás,
Ya estaba profetizado. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa, ¿qué significa? Dios con nosotros. Su significado más extenso significa Dios caminando, viviendo entre los humanos. ¿Cuántos entienden esto, hermanos? ¿Cuántos le dan gloria a Dios porque solamente Él nos puede revelar esto? Y si Dios te lo ha revelado a ti, hermano, te vas a dar cuenta de que esta es una señal muy poderosa. Es el fundamento de nuestra fe, del cristianismo. Un ser divino encarnado en una persona humana. Eso es una señal, hermanos. ¿Para qué son las señales? Las señales son para anunciar y advertir a los hombres, en este caso, para que se vuelvan a Dios de todo su corazón. No es una señal para atraer a la gente, como comúnmente se hace, y se aparece una imagen y van todos a la imagen. O alguien sanó y todos ven la señal, o mucho predicador que sana y la gente busca ese tipo de señales. Pero el profeta dijo, una señal os será dada. La señal más grande que el ser humano tiene, que confirma nuestra fe, que Jesucristo vino a nacer en este mundo en un cuerpo humano. Una virgen concebirá. Dios ocupó el óvulo de María, actuando de manera soberana, sobrenaturalmente, sobre el cuerpo físico de María. Y si vamos a Lucas capítulo 1, verso 30, aquí nos demuestra cómo sucedió el nacimiento de Jesús. En el versículo 34 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Leí el 31, ahora leo el 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Noten que aquí nos está hablando de un milagro, el cumplimiento de la señal de Isaías. Una virgen dio a luz sin tener relaciones sexuales con otro humano. Dígame cuándo se ha repetido ese milagro. ¿Cuándo? Sucedió una señal irrepetible. Esta mujer estaba con duda y dijo, ¿cómo va a ser si nunca he tenido relaciones sexuales con nadie? Entonces el ángel le dijo, mira, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y darás a luz un hijo, por lo cual su nombre será Hijo ¿de quién? Yo tengo un hijo, tengo 3, antes de que me regañen las niñas. Tengo 3. Y yo puedo decir que son mis hijos, tú tienes los tuyos, ¿sí? En ocasiones a los niños les digo hijos, pero hijos de sus padres, ¿verdad? Yo nada más tengo 3. Pero este santo ser no fue llamado hijo de José. ¿Fue llamado hijo de quién? De Dios. El embarazo de María no fue una concepción natural. Amén. Más bien fue un milagro creativo y productivo por el Espíritu Santo de Dios. Eso quiere decir que el nacimiento de Jesús es el regalo de Dios para nosotros. Esa es la esencia de la Navidad. Quiere decir que el regalo de Dios no fue de origen terrenal.
ni para propósitos terrenales. No vino para hacernos millonarios. Él vino a hacernos libres de las ataduras de nuestro pecado. Su regalo fue 100% natural y 100% espiritual. Fue 100% hombre y 100% divino. Esa es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un hijo nace, Dios le dio la comisión a Jesús. Y esa comisión, ese propósito era resolver el pecado que cometió Adán en el huerto. Usted sabe cuál. Adán pecó y así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado de la humanidad nos llevó a un estado de esclavitud espiritual y al mismo tiempo esclavitud natural. El hombre por naturaleza muere. Al principio no fue así. Pero hay una edad promedio donde todos los hombres mueren, los que Dios nos permita vivir en esta tierra. Pero después de esto viene una segunda muerte, que es la muerte espiritual, separados completamente de Dios en un lugar eterno, lo cual la Biblia lo llama el infierno, que es real. Esta es la segunda muerte. Ahora, para que Jesucristo cumpliera su propósito de nuevamente resolver ese problema del pecado, Él tuvo en primer lugar que enfrentarse y quitarle la autoridad a Satanás. Él le tuvo que quitar la autoridad a Satanás. Por eso la Escritura dice en Génesis 3:15, del momento cuando Dios juzgó a Adán, a Eva y a la serpiente por causa del pecado que cometieron en Edén, Él dio esta promesa diciendo: y pondré enemistad entre ti, le está hablando a la serpiente, a Satanás, y la mujer, y entre tu simiente. Cuando se refiere a la simiente de Satanás, está hablando a aquellos que son hijos del diablo, ¿sí? Y la simiente suya, aquí está hablando de la promesa del Mesías Redentor, los hijos de Dios, ¿sí? Esa frase, te herirá en la cabeza. O sea, el Mesías vendrá y te va a herir en la cabeza. Pero, noten esa frase, tú, a la serpiente, tú lo vas a herir, ¿dónde? En el carcañar, en el talón. Tú ahí lo vas a herir. Pero Él te va a dar un hasta aquí, en la cabeza. Uno se pregunta, ¿cómo sucedió eso, hermanos? Significa que Satanás iba a tener el permiso de parte de Dios para herir a Jesús. Y lo vamos a ver en la representación en un momento. Satanás manipuló, engañó a Judas para que traicionara a Jesús, y Jesús fue llevado a la cruz, fue herido. Pero Él fue herido por causa de nuestras rebeliones, amén. Él quiso morir en obediencia para perdón de nuestros pecados. Entonces, Jesús sufrió. Él tuvo que ir a esa cruz. Y al morir, tenía que arrebatarle el imperio, la autoridad a Satanás. Eso significa, hermanos, que cuando Jesús fue crucificado en la cruz, la historia dice que Él le pusieron una corona de espinas muy impresionante. Él fue molido por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Le desfiguraron el rostro, hermanos. Prácticamente cuando fue clavado en la cruz, Él ya estaba en total agonía. Hasta el último suspiro, hasta la última gota de su sangre, Él exclamó dándonos la victoria. Pero Él sufrió, hermanos. Y Dios, cuando Jesucristo le pidió al Señor, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, que yo no vaya a la cruz. Yo quiero salvar a tu pueblo, pero si hay otro medio, que yo no vaya a la cruz. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y en ese momento, ¿qué hizo Dios? Él guardó silencio, porque esta era la voluntad de Dios, que Jesucristo fuera a la cruz. Ahora, la voluntad de Dios, hermanos, cuando Jesucristo
tuvo que pagar por nuestros pecados era para satisfacer la justa ira de Dios. Por causa del pecado, Dios demandaba sangre de un inocente. Y esa sangre se tipificaba por aquellos corderos, ovejitas o aquellas ofrendas que el pueblo ofrecía en el templo. Pero esas ofrendas no eran perfectas. Sin embargo, Jesucristo, el llamado Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, satisfació por completo la justa ira de Dios. Desde ese momento, hermanos, fíjese, desde el momento de su muerte fue cuando Dios le quitó la autoridad a Satanás. No fue en el momento de su nacimiento, no fue en el momento de su primer milagro, no fue en el momento cuando perdonó pecados, fue en el momento en el que Él estuvo en la cruz y con sus palabras dijo: consumado es. En Colosenses capítulo 2, verso 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Fíjese, en aquel tiempo, cuando un general romano conquistaba una ciudad, él tomaba a todos los presos cautivos, todos aquellos que estaban sentenciados, algunos para ser esclavos, otros para asesinarlos. Y este general se encargaba de entrar por las calles de Roma y de esta manera exhibirlos delante del pueblo su victoria. Y pasaba por delante, los llevaban algunos arrastrados con cadenas. Y la gente se burlaba de ellos. Y este hombre, este general recibía la gloria. Esta es mi victoria. Bueno, esto es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. En esto se basó. Dice la Escritura: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Los tomó presos, los arrastró a Satanás y a todos sus ángeles. Y nos puso bajo nuestros pies. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Jesús los avergonzó. Jesús los derrotó, los ridiculizó. Por eso la Escritura lo llama el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él rompió esa acta de decretos que era contraria a nosotros, clavándola en la cruz. Cuando un ser humano se convierte al Señor, nuevamente es un acto de victoria para el Señor. Es un acto de victoria. Cada alma convertida, cada alma rescatada, porque fuimos comprados a precio de sangre. Por esto, Jesucristo es el regalo más grande que podamos haber recibido. Por eso cuando el ángel apareció a los pastores, en Lucas 2, verso 10, él les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. ¿Para quién? Para todo el pueblo. Diga, para nosotros. Luego dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. El término os no se refiere cuando alguien ha nacido en una familia. Cuando nació mi hijo, ahí yo no puedo decir, os nació un hijo. No, nació mi hijo, ¿sí? Mío y de mi familia. Pero el término os es nacido significa es para ustedes. Tampoco el ángel dijo, nos es nacido. Si los ángeles ya conocían al Señor en la gloria. Pero él dijo, un hijo os es nacido, es decir, es para ustedes. Diga, es para mí, es para mi familia. Jesús fue el más grande regalo para la humanidad. Y la palabra regalo también significa don.
Pero el apóstol Pablo, no pudiendo describir la grandeza de ese don, de ese regalo, lo llamó don inefable. Don inefable. En 2 Corintios 9, verso 15 dice: gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué significa esto? Que no encuentro palabras para describir el tan grande regalo que Dios me ha dado. ¿Cuántos pueden decir gracias a Dios por su don inefable? Porque no tenemos palabras para agradecer, para describir. Ese regalo que el Señor nos ha dado es un regalo indescriptible. Es el mayor regalo que tú pudieras haber recibido. ¿Cuántos de ustedes por lo menos van a recibir un regalo? Levante su mano. ¿Quién no va a recibir ningún regalo? Levante su mano. Porque al final, aparte de nuestro Señor Jesucristo, le vamos a dar uno. Le damos doble. Mire, cuando mis hijos pues han hallado mucha gracia delante de Dios. Y en Navidad, pues ellos nos asombraban, mi esposa y yo, porque reciben muchísimos juguetes. Sus tíos, sus abuelos, muchos juguetes. Y cuando ellos están abriendo los regalos, como que están abriendo uno y tienen esa inercia de que ni lo revisan bien porque quieren abrir otro, y están abriendo el otro y ni revisan bien lo que se les regaló, pero ahí andan abriendo otro y otro y otro y otro y otro y otro. Pero el mayor regalo, hermano, que tú y yo podríamos recibir, porque esos regalos no satisfacen, no llenan, el único mayor regalo que pudimos haber recibido fue nuestro Señor Jesucristo. Pablo expresa su asombro por lo menos 7 cosas. Número 1, por su nacimiento virginal. Número 2, por su ministerio y por el perdón de pecados. Número 3, por su sufrimiento. Número 4, por la muerte al pecado, cuando Cristo nos declara justos por medio de su muerte. Número 5, por su resurrección para darnos vida eterna. Número 6, por ir y a prepararnos morada en los cielos. Y número 7, por su iglesia, que somos nosotros, que un día nos vamos a casar con Él en las bodas del Cordero. Lo único que tenemos que hacer es recibir este regalo. ¿Y cómo lo recibes? Solo por fe, porque es un regalo dado por gracia. Es un don inmerecido. No lo merecías, sin embargo, solo por medio de la fe, al recibir ese regalo, porque por gracia sois salvos, dice la Escritura. Pónganse todos de pie. Inclinen su rostro un momento y recibe este regalo que es Cristo. Recíbelo en tu corazón. Navidad es Cristo. Navidad es el regalo de Dios dado a todos los hombres. Jesucristo es el mayor regalo. La Navidad es el regalo de la vida eterna mediante el nacimiento de Jesucristo, mediante su muerte y su resurrección. Eso es la Navidad. La Navidad no es la cena familiar, no son los romeritos, no es irte con tu mejor traje y darle un saludo, un abrazo a tu ser querido. Navidad no es darle un regalo a alguno de los tuyos. La Navidad es Cristo. Por eso, hermano, si tú vas a disponer ese día a disfrutar con tu familiar, que no se te olvide glorificar el nombre del Señor.
Que no se te olvide darle la gloria a Dios, porque el propósito de la Navidad es que Jesucristo vino a nacer a este mundo. Pero si Jesucristo no ha nacido en tu corazón, recíbelo el día de hoy. Dile al Señor: Señor, yo te recibo. Entra en mi corazón. Sé el dueño de mi vida. Recibo este regalo tan grande porque eres tú. Entra y mora en mi corazón. Gobierna en mi vida. Ordena, Señor, en mi corazón. Ordena mis pasos. Guía mi caminar. Quiero conocerte más, Señor. Siendo un rey, gobernando en los cielos con poder, autoridad, viniste a este mundo. Fuiste puesto en un pesebre porque no se halló lugar para ti. Pero sin embargo, Señor, tú quisiste hacerlo. Y viniste a morir. Y nos anunciaste, Señor, las buenas nuevas de salvación. Sanaste a los enfermos. Diste vista a los ciegos. Sanaste, Señor, a los paralíticos. Resucitaste a los muertos. Y en esa cruz, Señor, te entregaste por amor a cada uno de nosotros, para que nosotros el día de hoy gocemos de tu paz y de tu gozo. Te hiciste pobre, Señor, para que nosotros en ti fuésemos ricos. Y nos has enriquecido, Señor. Y ahora has preparado una morada celestial para nosotros, para que la disfrutemos en tu presencia. Levanta tus manos y dile: Señor, recibo este regalo. Lo recibo con todo mi corazón. Te doy gracias por morir por mí en la cruz. Gracias, Señor, porque tú viniste a esta tierra a rescatarme. Gracias, Señor, te doy. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Recibe toda la alabanza, Señor. Te honramos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.